Shalom, 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 buenos días, buenos días. Boker Tov, buenos días, shalom. Que la paz del Señor esté en sus hogares, en sus vidas. Que la paz de Dios pues se encuentre en sus corazones. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Esta mañana maravillosa, preciosa. Le damos gracias a Dios enormemente porque Él pone pues su mano divina y su presencia en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Queremos darle gracias, queremos santificar ese nombre precioso y queremos bendecir pues este mes maravilloso, que es un mes lleno de alegría, lleno de amor, lleno de paz, como el Dios poderoso pone en cada uno de nosotros. Que el Eterno bendiga esta mañana maravillosa sus hogares, que el Eterno bendiga a sus hijos, que el Eterno bendiga a sus esposas, sus esposos, que el Eterno bendiga realmente toda la labor que realicemos, llevemos a cabo en su nombre maravilloso. Esta mañana, maravillosa y preciosa, le damos gracias a Dios, pues hemos entendido y hemos comprendido que las maravillas que Él hace en esta tierra no las hace nadie ni las va a hacer nunca nadie. Por eso nos dejó escrito cada uno de sus libros, nos dejó escrito a través de sus profetas, pues, palabras maravillosas que calan y llegan en el alma cuando tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Esta semana nos corresponde leer la porción de la semana que por nombre pues comienza con las palabras de Moshe. El libro se llama Deuteronomio en la Biblia. En la Torá es el libro de Devarim. Esta mañana vamos a leer el primer capítulo de este libro, donde vamos a ver pues que Moisés designa ahora en cada uno de ellos jueces, designa pues para él autoridades, designa pues para el pueblo de Israel cada una de las ordenanzas que el Eterno le ha dado. Aparte de eso, en la historia pues nos hace el relato de que este es el comienzo. Ayer comenzamos el mes es el mes de Menahem, el mes de Ab también, que es el más significativo, pues en este mes pues fue la destrucción del templo sagrado de Jerusalén, y también nos hace recordar como tal pues que el Dios poderoso siempre tuvo misericordia con nosotros días atrás, y que también nos dio pues un sacerdote, nos dio levitas para nosotros, y que en esta fecha, el día de ayer, pues consagramos pues la partida de nuestro profeta Aarón hacia pues su santo seno, el santo seno del Dios poderoso de Israel, grande y maravilloso Hashem. Esta mañana la lectura de la Torá, la lectura de la parashá de la semana, que lleva por nombre de Devarim, su significado es palabras o acciones o cosas que el Eterno puso en la boca de Moisés. Así vamos a ver pues que en esta porción de esta semana Dios nos quiere dar pues relatos específicos de cada uno de ellos, y en eso nosotros también pues vamos a dar un pequeño comentario de lo que está relatando Moisés y de lo que está pidiendo a todo y cada uno de los hijos de Israel. Primero, él pues siente que está solo ante una congregación enorme, gigantesca. Acordémonos que entramos a la tierra de Israel con 70 personas, que fue nuestro patriarca pues Jacob, quien entró a través de Joseph, nuestro Mashiach Joseph, entró a la tierra de Egipto con 70 almas nada más, y de ahí salieron 600,000 almas, más los prosélitos, más los extranjeros que acompañaban al pueblo de Israel por su libertad. Aquí vamos a ver pues cómo el Dios poderoso, maravilloso, da órdenes, como le había demandado su suegro a Moisés, Yitro, en capítulos anteriores del libro de Moisés, que designara pues, que le preguntara a Dios si era justo o si era comprensible poner jueces y poner vigilantes, sacerdotes, distribuir pues a todo el pueblo de Israel, para que cada uno de los que tuvieran capacidades adicionales pudiera hacer el servicio al Dios poderoso. Es como de esa manera Dios dictamina pues para el pueblo de Israel sus ordenanzas, sus cumplimientos,
y cada una de sus leyes. Aquí vamos a ver pues nosotros cómo Dios es maravilloso y cómo en el contexto de Dios se forma y se transforma el pueblo de Israel, cuánto nos ama y cuánto nos quiere, y por qué todo el tiempo que nosotros hemos estado suplicando y rogando no se ha realizado ni se ha llevado a cabo sus maravillas y sus obras. Esto ha sido por nuestras propias transgresiones y nuestros propios pecados, así lo dice, así nos va a decir y así nos va a explicar en el libro de Devarim. Hoy la lectura será en el capítulo número 1, bienvenidos, el Eterno le bendiga. La lectura será en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 1, leeremos hasta el capítulo número 2. El jueves terminaremos la lectura de esta porción de la semana que lleva por nombre Devarim, que significa palabras o cosas que el Eterno pues dictaminó para cada uno del pueblo de Israel. Que sean bendecidos esta mañana, ustedes disfruten pues de este momento especial que Dios nos está dando y que nos ha puesto pues en nuestra boca su palabra maravillosa. Nos dice este libro que Moisés habló acerca del nombramiento de jueces y de autoridades en el pueblo de Israel. Moisés detalló luego cómo nombró él jueces, intercalando reprimendas durante toda la narración de este libro. Al aceptar la Torá, se transforma la nación atesorada para el Todopoderoso. Si nosotros aceptamos la ley de Dios, somos hijos atesorados, creciendo tanto cuantitativamente como cualitativamente, en cantidad y en calidad. Y en cantidad porque luego de haber descendido a Egipto con 70 almas, se multiplicó hasta llegar a 600,000 hombres, todos de calidad, porque como pueblo del Dios poderoso de Israel, nos elevamos como las estrellas celestiales. Y crecimos también como tal, como la arena del mar, como la promesa que le hizo a nuestro patriarca Jacob. Entonces, ¿por qué comparamos al pueblo de Israel como estrellas? De hecho, los justos, los hombres santos, serán divididos en 7 grupos de acuerdo a los logros espirituales de cada uno de nosotros. Algunos justos o santos irradiarán tan esplendoroso que serán como el sol. Otro grupo brillará como la luna y un tercer grupo brillará como las estrellas. Algunos justos o santos resplandecerán como un relámpago y otros irradiarán belleza como las rosas. Otro grupo alumbrará la menorá como el candelabro de oro que se encuentra en el Bet Hamidash, que se encontraba en el Bet Hamidash. Así, de esta manera, Moshe prefirió comparar al pueblo de Israel con el cuarto grupo, las estrellas, al que se supone que la mayoría de Cal Israel pertenece. Cuando el pueblo de Israel cumpla la voluntad de Hashem, de Dios, y la voluntad divina, se le comparará entonces, se le comparará con cuerpos celestiales entre estas razones, el porqué. Así como las estrellas no existen en animadversión ni competencia ninguna, se resiente por el brillo de la otra. De la misma forma, los justos se respetan mutuamente y viven en paz todo el tiempo los unos con los otros. Así como el brillo de las estrellas no siempre se extorsiona, del mismo modo hay innumerables justos y santos ocultos dentro de todo el pueblo de Israel. Y así como los cuerpos celestiales existirán eternamente, del mismo modo sucederá con el pueblo de Israel, que no claudicará y no se marchitará su luz. Moshe prosiguió y dijo así: como ustedes se multiplicaron tanto, ahora Dios no quiso que yo siguiera siendo el único responsable de juzgarlos a ustedes. Por eso me ordenó nombrar otros jueces, para que hubieran suficientes tribunales que se dedicaran a los numerosos casos que ustedes mismos me presentan todos los días. Era esencial para evitar que la justicia, ya que el juez, el pueblo y el juez del pueblo de Israel es el Dios poderoso, se le castigaba severamente por equivocar a los veredictos que Dios ya había destinado y estipulado para el pueblo de Israel. Por ejemplo, el error de juzgar un simple asunto monetario puede ser considerado por el Todopoderoso como un pecado capital. Porque si un juez demanda injusticia a un pago de indigente, lo priva de sus necesidades vitales. Además, la función del juez es de un líder para el pueblo de Israel, es evitar las injusticias
dentro de la comunidad, o por lo menos protestar contra ellas. Si calla cuando debería haber protestado, entonces él merece un castigo celestial, o el castigo celestial que Dios le va a dar por no haber defendido la causa de ese justo. Abisnamai ben Teruía, uno de los generales del rey David, era un erudito de la Torá, cuya sabiduría era equiparable a la mayoría de los Sanedrín de la gran asamblea. Este era un gran hombre y fue castigado con la muerte por haber protestado en la siguiente ocasión. Una vez, el rey David ordenó hacer un censo de la población. La Torá permite contar a todo el pueblo de Israel únicamente en casos de real necesidad y no solo por medio de objetos tales como monedas. Si se cuenta al pueblo de Israel directamente, puede sobrevenir una plaga. El censo así del rey David ordenó no era absolutamente necesario, ni fue realizado por medio de objetos. Ni bien finalizado en el censo, cuando David sintió remordimientos y rogó. Y dijo: Señor mío, he cometido un pecado. Oh Hashem, por favor, perdona mi iniquidad, porque fui un tonto al haberte pedido esto. Así Hashem envió al profeta Gad para reprender a David. ¿Por qué contaste al pueblo de Israel?, le mandó a decir Hashem. Prometí yo a tus patriarcas que a tu descendencia sería imposible contarlos. Así te he dicho y así digo. Escoge uno de estos 3 castigos que sobrevengan a este pueblo o a ti. 7 años de hambruna en la tierra, que durante 3 meses tengas que huir mientras tus enemigos te persiguen, o que haya 3 días de peste en Eres Israel. Escógelo tú, oh rey David, ¿cuál de los 3 quieres? David le respondió a Gad: Estoy muy pobre mis oídos que deben escuchar estas palabras, y me asemejo a aquel enfermo terminal a quien se le ofrece la posibilidad de elegir entre ser sepultado al lado de su padre o de su madre. David pensó: si elijo la hambruna, pido el castigo que no afecte personalmente a la despensa del rey, estaría bien provista para las emergencias. Ahora, si elijo huir de mis enemigos, también sospecharían que elegí el castigo del cual puedo salvarme, ya que me protegen guardianes que son más grandes, inclusive, que cualquier cosa. Estas son las que David le había propuesto el Dios poderoso para que él eligiera entre una de las 3. Escuchen cada una de las 3 que le pidió y que Dios pues quería complacerle de cada una de ellas. ¿Por qué? Por haber transgredido la palabra de Dios, la palabra del Dios Todopoderoso. En este primer comienzo de Shavuot, los 37 días antes del fallecimiento de Moshe, comienza su repetición en la Torá para toda la congregación de los hijos de Israel, repasando los eventos ocurridos y las leyes entregadas en el transcurso del viaje de 40 años desde Egipto hasta Sinaí y a la tierra prometida, amonestando a la gente por sus fallas, por sus iniquidades, enlistándolas en cumplimiento de la Torá y las observaciones de sus preceptos en la tierra que Hashem, el Dios mismo, nos estaba dando como herencia eterna, al cual ingresaríamos luego después de su muerte. Moshe recordó el nombramiento de jueces, magistrados, para aliviar la carga y administrar la justicia a la gente. Les enseñaba la palabra de Dios, les hablaba desde el viaje de Sinaí a través de enormes y temerosos desiertos enviados de espías y subsiguientes, rechazando la tierra prometida, de manera que Dios mismo decretó que toda la generación del libro del Éxodo o del libro de Moshe debería perecer en el desierto. También contra mí, le dijo Moshe, también contra mí, Dios, ha sido tu enojo por causa de ustedes, diciendo: tú tampoco, Moisés, entrarás a la tierra prometida que yo he de dar a estos hijos que van a nacer después de esta generación. Moshe también recordó algunos de los eventos más recientes: la negativa de las naciones de Moab y de Amón de permitir al pueblo de Israel pasar por sus tierras, la guerra contra estos reyes emoritas de Sihón y Og, y el asentamiento a las tierras por las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Menashe. El mensaje de Moshe a sucesor Yoshua fue Yehoshua, que llevaría al pueblo, o Josué, que llevaría al pueblo a la tierra y que los lideraría en las batallas por su conquista. Le dijo así: no les temas, porque Dios nuestro Señor luchará por nosotros y por ti también, Yehoshua. Así miramos héroes. Mejor es pedir el castigo del cual ningún humano noble o plebeyo, fuerte o débil, se puede salvar de la muerte. David respondió a Gad
por favor, permíteme caer directamente en las manos de Hashem, ya que su misericordia es más grande, pero no me dejes caer en las manos de mis enemigos, de los hombres. ¡Qué precioso! De hecho, Dios fue misericordioso, aún al castigar, a pesar de que él había amenazado con enviar una peste durante 36 horas. Muchos defensores se presentaron para abogar a favor del pueblo judío, mientras primeramente los 7 días de la semana, coronados por el Shabbat, imploraban la misericordia para el pueblo de Israel. Entonces Hashem le redujo 7 horas el castigo y luego le redujo otras 8 horas en honor a la misbah del Brit Milá, que el pueblo de Israel cumple luego de los 8 días, a todos niños menores. 5 en honor a los 5 libros de la Torá, y 3 más al honor a los patriarcas Isaac, Abraham y Jacob. Luego el todopoderoso Hashem redujo el castigo a 23 horas. Los 10 mandamientos y las 2 tablas de la Torá, de la ley, rogando misericordia, de manera que canceló totalmente 35 horas de la plaga. Algunos opinan que fue honor a las 12 tribus. De esta forma la plaga duró solo 1 hora. Sin embargo, esa hora trajo aparejada una destrucción y una mortandad terrible. Aniquiló a 70,000 personas desde un extremo de la tierra hacia el otro. Así el Dios Todopoderoso le ordenó al ángel de la muerte: llévate a Abishai, a Ben Serquía, que es el más sabio que todos los demás integrantes del Sanedrín. Sin embargo, no hizo nada para impedir el recuento innecesario. Y su muerte expiará por los pecados de Kal Israel. Cuando el gran líder perdió su vida, Dios le ordenó al ángel de la muerte: ahora retira tu mano de este lugar y de esa tierra. Mientras las plagas se desarrollaban y angustiaban al rey David, este le suplicó al Dios Todopoderoso y le dijo: he pecado y me he equivocado, oh Dios maravilloso, pero ¿qué han hecho todas mis ovejas? O sea, todos mis hermanos, ¿qué han hecho para merecer semejante castigo? Te ruego que me dejes perecer a mí y a toda mi casa, a la casa de mi padre, pero no mates más a un hijo de Israel tuyo, pues son inocentes. Sin embargo, Dios demostró a David que esta generación se merecía un castigo por no haber suplicado a Hashem para que el Bet Hamidash se construyera en estos días. ¿Por qué no nos consideramos culpables de la transgresión? Nuestros primeros profetas instruyeron que oremos 3 veces por día en la plegaria de Shemoné Esrei, porque Dios haga retornar la Shehinah a Sión, o sea, su Santo Espíritu al monte de Sión. En otras ocasiones, el cual Dios nos castigó fue por la que un líder, por no intervenir en los siguientes asuntos. Cuando el pueblo de Israel trató de conquistar la ciudad de Ain, en Eretz Israel, fueron derrotados. El integrante, el más sabio del Sanedrín, Yair ben Menashe, cayó en el campo de la batalla. Dios trató duramente porque un pueblo israelita de esta magnitud había robado el botín prohibido en las conquistas anteriores a Jericó. La responsabilidad de Yair, como la del líder, era designar guardianes para vigilar el botín de Jericó. Se le puede aplicar el pasú de Isaías: el justo es recogido prematuramente a causa de su pecado, pues es cometido por alguien o por el pueblo, ya que Dios considera que este líder es el responsable de toda esa causa. Así, sepamos previo a Moshe, el pueblo de Israel, que vuestros líderes son considerados responsables solo si no los guían correctamente, si no los regañan a ustedes y no obedecen. Ellos no tienen la. Y una vez, mientras la víbora se deslizaba por los caminos, a la cabeza diciendo: ¿por qué siempre está delante de mí? Me gustaría estar delante de ella y no en la parte posterior, se quejaba la cola. Bueno, respondió la cabeza: haz lo que quieras, intercambia posiciones. Y la cola marcaba el camino. Poco después que la víbora se cayó en un pozo fangoso, luego se chamuscó con el fuego y finalmente se arañó con un cardo que crecía en el camino, con espinas. Ese fue el destino, porque la cabeza seguía a la cola, y la cola no tiene ojos para evitar los peligros. Del mismo modo, si la gente ordinaria toma las riendas y las grandes personalidades lo siguen,
En vez de impedir o protestar contra el mal comportamiento, los peligros se le pueden venir encima y sucumbir ante ellos. Así nos hace el relato y nos da pues a entender que este libro maravilloso nos va a indicar pues cómo los jueces deberían de actuar. En el libro nos dice que el pueblo de Israel debe recurrir a todos los líderes de la Torá para que los guíen. El pueblo de Israel insiste en seguir la modalidad o la moda. La degradación será inevitable para todos ellos. Esta es la visión en el Bet Hamidash, en el epicentro de la conexión que manifiesta nuestra relación con el Creador y la creación. En el día del tercero de la serie de esta coincide con el periodo conocido como las 3 semanas entre estrecheces. Las 3 semanas de duelo comienzan con el ayuno del 17 de Tamuz y conmemoran en otras cosas la brecha de la muralla de Jerusalén. El ayuno de 9 de Ab, que conmemora la destrucción de los 2 templos sagrados de Jerusalén. El primero en medio de babilonios en el año 423 antes de la era cristiana y el segundo por medio de los romanos en el año 69 antes de la era cristiana. Son 3 semanas de semiduelo, de reflexión, las cuales pensamos sobre las causas que llevamos a la destrucción de los templos, sobre quienes debemos de hacer para merecer la reconstrucción de los santos templos, el epicentro de la conexión que manifiesta con la creación y con el Dios divino. De ahí irradia una luz espiritual y la armonía para todo el mundo. La visión, ya que luego la lectura pública de la Torá se da en las sinagogas, se lee entonces la Haftará, que comienza con la palabra la visión de Isaías, la cual habla de las abominaciones divinas diferentes de la conducta indebida del pueblo de Israel. Fue dicha la conducta indebida la que le llevó a la destrucción del templo. Siempre hemos entendido que el mensaje de esto era sombrío, que así como suele hacer, se introdujo con una perspectiva positiva. Según la visión, contiene también la idea de que se le muestra a cada uno de nosotros una visión futura del santo templo que será reconstruido por medio y a través del Mesías, del Mashiach. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás puede explicar la siguiente manera: llorar o reír. ¿Cuál de las dos nos simplifica o nos da una mejor actuación o atención a las cosas de Dios? ¿Llorar o reír? Pues ambas son buenas. Así nos cuentan, según lo que transciende en Jerusalén. Cuando llegamos al monte Scott, desde el monte se puede ver el sitio del templo y las ruinas también. Así rasgaron sus ropas cuando llegaron al monte del templo y vieron unos zorros saliendo del lugar más sagrado del templo. Los colegas empezaron a llorar. Así empezamos también de esa manera a reír por las cosas que pasaron, porque no encontramos pues la justificación. Ahora preguntaron por qué están riendo y luego respondieron: ¿por qué ustedes están llorando? Respondieron. Contestaron: vemos como el lugar tan sagrado, referente al cual la Torá dice que el extranjero que se acerque morirá, se haya transformado en una guarida de zorros. Es justamente por esta razón que estoy riendo, respondió de esta manera Akiva. Estaba escrito: designó 2 testigos fieles para mí, Uría el sacerdote y Serahía, hijo de Lebarajía, quien tiene que ver con Urías y con Serahía. Uría vivió en la época del primer templo, mientras que Serahía vivió en la época del segundo templo. La respuesta es que en este versículo nos enseña que la profecía de Serahía depende de la profecía de Urías. En cuanto a Urías está escrito: por lo tanto, a causa de Sión se hará tal un campo, y en cuanto a Serahía está escrito: ancianos y ancianas se sentarán todavía en las calles de Jerusalén. Hasta que no se cumpla la profecía de Urías y que no se cumpla la profecía de Serahías, será. Pero ahora veo que se cumplió la profecía de Urías, tengo la certeza que la profecía de Serahías será cumplida. Akiva nos consoló y Akiva nos consolaste, respondieron, porque les dio una respuesta completa. Así podemos percibir la implicada posición positiva dentro de la realidad aparentemente negativa. El templo en ruinas era nada más que una etapa provisoria necesaria para poder llegar a un futuro mejor. El día de la conmemoración de los 2 templos podemos concentrarnos en la destrucción de ellos y podemos concentrarnos en un propósito: el resultado último, o sea, la reconstrucción del santo templo. La causa: los templos fueron destruidos por distintos motivos. El primer templo fue destruido porque el pueblo de Israel en aquel entonces violaba
los tres pecados más graves de que Dios había impuesto: la idolatría, el adulterio y el derramamiento de sangre. El exilio a causa de la destrucción duró unos 70 años, al final de los cuales volvió el pueblo de Israel y se construyó el segundo templo. El segundo templo existió durante 420 años y, según nos enseñan nuestros sabios, fue destruido a causa del odio gratuito que reinaba dentro del pueblo de Israel. El exilio sigue hasta el día de hoy y seguirá hasta que se construya el tercer templo sagrado prometido y dicho por Dios a través del Mashiach. ¿Cómo vamos a hacer para lograr esto? ¿Cómo deberíamos de hacer? Al anular la causa del exilio, automáticamente se anulan las consecuencias, siendo que la causa del exilio es el odio gratuito. De la manera de anularlo es por medio del amor gratuito. ¿Qué es el odio gratuito entonces? El odio hacia el prójimo provocado por una mera existencia. El antídoto es el amor gratuito, amar a nuestro prójimo simplemente por el hecho de que existe. Y eso es lo que hacemos nosotros. Amamos a todo el mundo y los queremos como Dios nos manda. El día que lleguemos a este nivel de relación con el prójimo, llegaremos a vencer esta causa, y la esencia del exilio como consecuencia también traerá el resultado. Este es el día, esta es la idea, este es lo que tenemos que ver para la reconstrucción del tercer templo. Mirándolo desde el abismo, cara a cara, podemos percibir cuánto es el hemisferio y la realidad. Así podemos vislumbrar su disolución que está a nuestro alcance. Así estamos viendo en la actualidad que la realidad no es preocupante por lo que sucede en nuestra querida tierra, en la tierra prometida del Dios poderoso, como también en las comunidades que están fuera de ella. Todos pensamos qué podemos hacer al respecto, qué podemos hacer al respecto. Cada uno debe hacer lo que le corresponde. Los gobernantes deben gobernar, los soldados deben proteger, los periodistas deben informar. Todos debemos aportar en nuestro apoyo a lo que esté a nuestro alcance. Hay una cosa en la cual todos somos iguales y todos podemos fortificarnos espiritualmente. Armas y política no son nada más que herramientas innecesarias, por cierto, pero herramientas con un solo fin, verdadero. El secreto de nuestra supervivencia a lo largo de la historia ha sido y sigue siendo nuestra fortaleza espiritual. Cuando más unidos estemos espiritualmente, más fuertes somos, tanto más fuertes seremos y tanto seremos en los campos de batallas terrenales, que veremos pronto una gran victoria para nuestro Dios poderoso de Israel, Hashem, y para que reine la paz en todo el mundo entero. Así debe ser y así será, porque Dios es grande y maravilloso en cada una de sus obras. Qué preciosa la lectura de la Torá en el libro de Deuteronomio de Barín, su significado, palabras o cosas. Leamos qué nos dice en la transliteración del español al hebreo, lo que dice la palabra en el capítulo número 1 del libro de Deuteronomio, para que la disfrutemos. Dice así, capítulo número 1, versículo número 1. Escuchemos. Estas son las palabras que Moshe le habló a todo el pueblo de Israel, junto al margen oriental del Jordán, en el desierto y en Arabá, cerca de Sur, en las inmediaciones de Parán, Tobel y Labán, Hazerot y Zibá. Esto está en la región que está a 11 días de viajes del Jorobet a Kadesh Barnea, por el camino de las tierras altas de Seir. En el día primero del mes 11 del año 40, Moshe también les habló al pueblo de Israel respecto a todo lo que Dios les había ordenado, en el año primero del año 40. Esto fue después de que hubo derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón, y a Og, rey de Bashán, que vivía en Astarot, y fue derrotado en el Reí. Moshe empezó a explicar la ley junto al margen oriental del Jordán, en las tierras de Moab, diciéndole de esta manera: el Dios nuestro Padre Celestial, nos ha hablado en Jorobet, diciendo: ha permanecido Él cerca de estas montañas demasiado tiempo ya. Bendiciones, el Eterno le bendiga. Vuélvanse y diríjanse hacia la tierra altas de los amorreos y todos los territorios vecinos de Arabá, en el país montañoso y en las tierras bajas del Negev y en las costas del territorio cananeo de Lebanón hacia el río Éufrates. Miren que he puesto estas tierras delante de ustedes. Vengan entonces, ocupen las tierras que yo, Dios, les he jurado que le daría a sus patriarcas, a sus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, y a todos nosotros, sus descendientes, después de ellos. Entonces les dice: no pueden
Entonces yo les dije que yo no puedo conducirlos solos. Dios nuestro Señor ha acrecentado sus números hasta que son ahora tantos como las estrellas del cielo, como la promesa. Que Dios, el Señor de tus padres, acreciente sus números 1000 veces y les bendiga tal como nos prometió. Pero entonces, ¿cómo podemos llevar la carga? ¿Cómo puedo llevar yo, dice Moisés, la carga y la responsabilidad, el conflicto que ustedes presentan si estoy totalmente solo? No sabe que está con Dios, pero son ordenanzas de Dios que así las vemos. Ahora dice el Dios poderoso: designen para ustedes hombres que sean sabios, comprensivos, conocidos para las tribus de ustedes, y los nombrarán como líderes para ustedes. Ustedes me respondieron: la tuya es una buena sugerencia, le dijeron a Moisés. Entonces escogí hombres sabios, bien conocidos entre los líderes tribales, y los nombré como líderes capitanes de millares, capitanes de cientos, y capitanes de 50, y capitanes de decenas. Designé policías para las tribus de ustedes. Entonces le di instrucciones a jueces diciendo: escuchen toda disputa entre hermanos y juzguen honestamente entre cada hombre y su hermano, aún un prosélito que esté en cuestión, aunque sea un extranjero. No le den a nadie una consideración especial al emitir un juicio. Escuchen al grande, escuchen al pequeño por igual, y no se dejen impresionar por ningún hombre, puesto que el juicio permanece a Dios. Si cualquier caso es demasiado difícil, tráiganmelo entonces a mí, yo lo oiré y se lo pasaré al Padre Poderoso. En este tiempo les di a ustedes instrucciones concernientes a todo lo que deben de hacer, cada una de las cosas que les he mandado. Entonces seguiremos desde Jorobet y viajaremos a través de todo este grande y aterrador desierto que han visto, yendo por el camino de las tierras altas amorreas, como Dios, el Dios nuestro Señor, nos ordenó. Finalmente vinimos a Kadesh Barnea. Les dije: han venido a la tierra alta, a la tierra de los amorreos, que el Dios nuestro, nuestro Señor, nos va a dar, que Él nos da y nos ha dado. Miren, ahora pues Dios ha puesto la tierra delante de nosotros, diríjanse hacia el norte y ocúpenla, como Dios el Señor, el Dios de tus padres te ha dicho. No tengas miedo y no te preocupes. Entonces todos ustedes se acercarán a mí y dijeron: envía hombres delante de nosotros para explorar la tierra, que traiga un informe acerca del camino delante de nosotros y las ciudades con las que nos encontraremos. Vi entonces, dijo Moisés, mi aprobación, y convoqué a 12 hombres, uno por cada tribu. Partieron y se dirigieron hacia el norte, hacia el país montañoso, yendo hasta el valle del Racimo y explorando todo el territorio. Tomaron muestras del fruto de la región y lo trajeron de vuelta a nosotros. El informe que trajeron de vuelta fue: la tierra que Dios, nuestro Señor Padre, nos da. Esta tierra nos da, es buena. Ustedes no quisieron dirigirse hacia el norte, sin embargo se rebelaron contra el Dios maravilloso Hashem. Protestaron en sus tiendas y dijeron: Dios nos sacó de Egipto porque nos odiaba y quería entregarnos a los amorreos para destruirnos. ¿A dónde estamos y a dónde nos vamos a dirigir? Nuestros hermanos nos quitaron el coraje diciéndonos que ellos vieron ahí una raza que era mayor, más alta que nosotros, con grandes ciudades fortificadas hasta los cielos, así como también hijos que eran gigantes. Así yo le dije: no me impresiona tanto, no les tengan miedo. Dios nuestro Padre Celestial, el Señor nuestro, va delante de nosotros. Él peleará por nosotros, tal como lo vieron hacer en Egipto. En el desierto también viste que Dios nuestro Señor te llevó a lo largo del camino y que viajaron del lugar tal como hombre lleva a su hijo. Pero ahora aquí no tienen fe de nuevo en el Dios poderoso. Él siempre va delante de nosotros, en fuego de noche y en nube de día, para mostrar las sendas y seguir el camino, tal como un explorador que le encuentre un lugar para acampar a sus hijos. Cuando Dios oyó lo que dijeron, airadamente juró: ningún hombre de estas generaciones perversas verá la buena tierra que juré para dar a tus padres de ustedes. La única excepción será Caleb, hijo de Jefoné, puesto que él siguió a Dios de todo corazón. No solo verá, sino que daré a él y su descendencia la tierra que él recorrió. Dios también manifestó su enojo contra mí por causa de ustedes y dijo que tampoco yo entraré en la tierra prometida. Y a Josué, hijo de Nun, que será él para delante de ti, y será entre él, y a él le dará
a Israel la propiedad hereditaria. Los que entren a la tierra serán los niños, quienes nazcan de ustedes. Ustedes temieron y serían tomados en cautiverio, y también serían pequeños, e incluso ahora no distinguen entre el bien y el mal. A ellos se les dará la tierra, y yo me ocuparé de dársela, dice el Dios poderoso. Ustedes deben ahora volverse, dirigirse al desierto, hacia el mar meridional. La respuesta de ustedes hacia mí fue: hemos pecado ante el Dios maravilloso, nos dirigiremos hacia el norte, pelearemos tal como Dios nuestro Señor nos ordenó. Cada uno de ustedes tomó sus armas e hicieron todo esfuerzo para dirigirse hacia el norte, hacia las tierras altas. Dios me dijo: diles que no vayan, que no peleen, puesto que yo no estaré con ustedes, que no sean muertos por sus propios adversarios. Bendiciones, el Eterno le bendiga. Yo les hablé, pero no quisieron escuchar y se volvieron a rebelar contra la palabra de Dios, y tercamente se dirigieron hacia el norte, hacia las tierras altas. Los amorreos que viven en esas tierras altas salieron a confrontarlos, los persiguieron como abejas y los abatieron en Seir hasta Jorma. Así volvió a llorar el pueblo delante del Dios poderoso y no quiso escucharlos ni prestarles atención. Perecieron en Kadesh Barnea durante un largo en Kadesh Barnea durante un largo tiempo, tanto como permanecieron en todos los lugares. Entonces nos volvimos y nos dirigimos hacia el desierto, hacia el mar meridional, como Dios nos había dicho. Viajamos alrededor de las tierras altas de Seir durante un largo tiempo largo. Capítulo número 2, versículo número 1, es la lectura de esta mañana, de la porción de la semana que la dividiremos en dos. Por eso se llama Parashá, porque son porciones. Nosotros vamos a dividir esta Parashá en dos porciones, que lleva por nombre de Devarim, que sus significados son palabras o cosas que el Eterno nos dio a nosotros para que realizáramos y lleváramos a cabo con su mano poderosa, y que transgredimos desde el comienzo. Esta es la primera porción. La segunda porción la leeremos del capítulo 2 hasta el capítulo número 3:22. Vamos a leer la segunda parte el día jueves, si el Dios maravilloso nos permite. Pues ahora vamos a llevar la secuencias elocuentes como se debe de leer los días lunes y los días jueves, para que vayamos comprendiendo la palabra del Dios maravilloso, el Padre poderoso. Que el Eterno esta mañana bendiga sus vidas, y ustedes puedan leer el libro de Deuteronomio en el capítulo número 1 hasta el capítulo 2. Disfruten, traten de buscarle ustedes entendimiento y comprensión a cada una de las palabras que Dios le va poniendo a Moisés, y que ha puesto pues en boca de nosotros hoy, y que nos ha dado la oportunidad de estar al servicio del Dios poderoso, maravilloso, y de prestar a ustedes pues este momento especial como todos los días. Que les bendiga, que la honra y la gloria sean para el Dios maravilloso de Israel, y ustedes que sigan disfrutando todos los días de esas maravillosas palabras que Dios pone en la boca de este servidor. Honra y gloria al Señor, Dios todopoderoso, Hashem. Bendiciones, pasen buen día, buena semana, y mañana seguiremos pues con nuestra lectura normal de nuestra Torah, nuestra Taná y nuestra Biblia. Bendiciones, que el Eterno les bendiga. Amén y amén.